tardes a todos. Mi nombre es Lucas Burgos. Soy diplomado en programación web full stack, también estudiante de la carrera en programación. Y bueno, este día les vengo a hablar sobre la accesibilidad web y su importancia en el contexto actual de pandemia, ¿no? Eh, ¿Qué es la accesibilidad web? Es el primer tópico que tenemos que tocar y es lo primero que hay que dejar claro. La accesibilidad web es el correcto uso, la utilización, el manejo de las personas, de los usuarios, navegando en los sitios web, en todo tipo de sitios web, inclusive también en aplicaciones hoy en día. ¿No? ¿Y qué es el correcto uso? Bueno, el correcto uso es poder ingresar a la página, poder lograr el objetivo inicial que uno tiene al ingresar a la página web. Por ejemplo, si yo deseo hacer un trámite, poder finalizarlo con éxito a ese trámite, sin ninguna barrera, sin ninguna traba, ¿no? Traba en el sentido de que de repente, no sé, un botón no esté etiquetado, no estar etiquetado significa que un botón no tenga el correcto texto o el correcto etiquetado puesto en él y que yo como usuario no sepa para qué es ese botón. Doy un ejemplo rápido. Por ejemplo, una página de trámites donde yo tengo que ingresar en un cuadro de texto qué trámite deseo hacer, ¿no? Y abajo de ese cuadro hay un elemento que me dice botón, nada más. Yo capaz, si soy asiduo navegante de sitios web, puedo deducir, llegar a la idea de que es un botón de búsqueda, ¿no? Que apretando ahí, esa consulta que yo introduje en el cuadro va a ser procesada por la página y me va a arrojar resultados. Pero si yo no estoy acostumbrado a lo que es el uso de páginas web, yo no sé que ese botón que me lee el lector sin ningún otro etiquetado que solamente el origen, que sería botón, es algo es un botón de búsqueda, ¿no? Y acá es donde vienen las principales barreras, porque esto se empezó a denotar mucho a partir del cambio de paradigma en los modelos de discapacidad, ¿no? Pasamos de un modelo médico, rehabilitador, donde lo único que se buscaba es que la persona con discapacidad, bueno, yo digo persona con discapacidad y anteriormente se le decía discapacitado, se le decía persona con capacidades diferentes, ¿no? eh, Fue de a poco siendo reemplazado por el modelo social que busca que la persona, más allá de su discapacidad, pueda desarrollarse con total normalidad, pues, de una forma, en los entornos sin que estos mismos tengan barreras, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que estaba poniendo de una página de trámites, ¿la barrera cuál es? Y la barrera es este botón que no está etiquetado, que a mí no me está permitiendo saber que si no aprieto ese botón, la página no puede procesar mi consulta, ¿no? ¿Cómo puedo saltar estas barreras? Bueno, en primer lugar es que la página tenga los botones, los elementos bien etiquetados. Y esto se llama accesibilidad web. En el mundo, a partir de 1999 para adelante, se empezó a dar una iniciativa de accesibilidad web de la W3C, ¿no? Este gran consorcio que empezó a velar por la accesibilidad en la web a partir de los nuevos paradigmas, ¿no? De los nuevos estándares que empezó a tenerse en la web, por ejemplo, el correcto etiquetado de los elementos, por ejemplo, que las imágenes tengan un texto alternativo para que un usuario con lector de pantalla sepa mínimamente de qué es esa imagen,
¿no? Que los vínculos o enlaces estén correctamente etiquetados para saber la funcionalidad de estos, porque acá hay dos, se podría decir, dos conceptos que son, que pueden chocar o que pueden tratar de decir, bueno, yo por ejemplo a un enlace le pongo un icono representativo para que una persona con discapacidad intelectual sepa fácilmente qué quiere decir ese enlace, qué acción desata al dar clic sobre él. Por ejemplo, un enlace con el icono de una casita generalmente se toma que es un enlace para ir a la página de inicio, ¿no? Bueno, una persona con discapacidad intelectual, si ya tiene un manejo de navegación por webs, ya se va a ir acostumbrando a que si ve ese icono en un enlace, lo pulsa ahí y va a ir a la pantalla de inicio. Pero a su vez, por regla, los lectores de pantalla no leen el icono, ¿no? ¿Y qué pasa? Si uno le pone el icono al enlace, pero no le pone un texto, al lector de pantalla no le visualiza de qué es ese enlace. Directamente dice enlace, nada más. Pero a su vez está bien, porque ese enlace tiene el icono, ¿no? O sea, cumple un estándar de accesibilidad, pero no cumple todas. Entonces, lo que se sugiere en los estándares es que se trate de describir lo más posible ese enlace. Por ejemplo, que tenga el texto inicio y que tenga el icono de la casita. Un ejemplo, ¿no? Entonces, puede llegar a tener todos los parámetros necesarios para cumplir un correcto, una correcta función de accesibilidad. Acá en Argentina, en el año 2010, se sancionó la ley 26.653 sobre accesibilidad en los sitios de información, ¿no? Generalmente más enfocado a las páginas estatales, de los organismos estatales, para que las personas con discapacidad en general no tuviesen barreras a la hora de acceder, ¿no? Obviamente esta ley, la 26.653, pudo ser sancionada, se pudo avanzar gracias a que en el 2006 las Naciones Unidas sacaron el Tratado Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el año 2008 la Argentina, a través de la ley 26.378, adhirió a este tratado y bueno, en ese tratado, en el artículo 9, habla sobre la accesibilidad y que los estados partes tienen que garantizar el derecho a las personas con discapacidad a todo, a toda la información para acceder. Volviendo a lo que es la accesibilidad web, vamos a hacer eh, una rápida a ver el contexto actual por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, no se puede salir, no se puede ir a hacer trámites a los organismos, no se puede ir a ver si quiero ir a hacer un trámite, por ejemplo, a la ANSES o a la FIP, a la página del monotributo, no lo puedo hacer porque los organismos están cerrados. Pero estas páginas son accesibles y si no lo son, ¿qué pasa? Yo no puedo acceder como persona con discapacidad. ¿Por qué? De repente la página no es accesible para una persona sorda porque no están bien descritos los enlaces, no lo suficientemente claro para poder entrar. Una persona con discapacidad intelectual capaz no puede acceder a esta página porque es muy enrevesado poder acceder, ¿no? Enrevesado en el sentido de que lo que generalmente se busca en la funcionalidad de las páginas web es que con 2, 3 clics, como mucho 4, se logre acceder y realizar
lo que uno vino a hacer a la página. Por ejemplo, yo entro a una página, se despliega el menú principal, se despliegan las opciones de la página, y yo sé que, no sé, en el menú principal hay una opción de trámites. Cliqueo ahí, se me despliega la lista de trámites. Busco el trámite que quiero hacer, cliqueo ahí, listo. Ahí ya me da los pasos que tengo que hacer para los trámites. Perfecto. Esa es una buena funcionalidad de la página, porque nomás tuve que hacer 2, 3 clics o enter para las personas con discapacidad visual que utilicen lector de pantalla para poder acceder a lo que yo vine a hacer a la página, ¿no? Bueno, después para las personas con discapacidad visual de baja visión, que la página tenga un correcto contraste de colores, ¿no? Por ejemplo, un fondo oscuro con letras claras o un fondo blanco con letras negras, ¿no? Un correcto contraste para que las personas con discapacidad visual de baja visión puedan leer con comodidad ese texto que se vino a ver, ¿no? Como también, si se puede en la página introducir un control donde se pueda agrandar las letras o buscar un color acorde a que la persona con discapacidad visual se sienta cómodo, ¿no? Y para personas con discapacidad visual que sean usuarios del lector de pantalla, personas ciegas o con muy baja visión, que no puedan depender del resto de visión en sus ojos para poder leer correctamente las páginas web y se tengan que apoyar en un lector de pantalla, puedan usar la página. Bueno, es lo que yo había dicho en el principio, ¿no? Correcto etiquetados de los elementos, por ejemplo, los botones que tengan el texto claro, lo que hace ese botón, enlaces también etiquetados, que las imágenes en lo posible tengan el atributo ALT, que es un atributo de HTML, para poder visualizar en la descripción de la página, de la imagen, ¿no? Que bueno, que eso no es una descripción automática, aunque ahora con las nuevas tecnologías Google, por ejemplo, da un servicio para poder describir las imágenes, que es muy bueno porque si hay texto en la imagen y es un texto claro, capaz se puede con este servicio de Google, que es básico, están en casi todos los navegadores, se puede acceder a este texto. O bueno, que la gente que carga la página utilizando este atributo pueda describir por su cuenta, capaz de una forma un poco más clara, qué tiene la imagen, ¿no? O bueno, también lo que se suele sugerir hacer es que si vos vas a poner una imagen que tenga una información muy relevante para realizar, no sé, un trámite o inscribirse a un evento o solicitar un turno, que ese mismo texto esté plasmado en la página, cosa que un usuario con lector de pantalla no tenga que depender de que alguien le lea en imagen cómo tiene que seguir, cómo tiene que avanzar. Eso es las recomendaciones que se dan. Después están otro tipo de recomendaciones, por ejemplo, que los textos estén con letra legible, bueno, el contraste de colores que hablaba, que sean claros, que sean funcionales, esto lo más, lo que más se pide, por decir una manera, y que sea accesible para todas las personas con discapacidad, ¿no? Que se trate de que las páginas sean totalmente funcionales. Más en este contexto de pandemia, como decía anteriormente, capaz que sueno repetitivo, pero también hay que ponerse en el lugar de la persona con discapacidad, porque capaz que antes, cuando no estaba la pandemia, uno tenía que hacer un trámite, agarrar el bastón, una persona ciega, y se iba al lugar y se gestionaba el trámite. Pero hoy en día, si la página no es accesible, dependés
al 100% de tener una persona que te pueda dar una mano para realizar los trámites. Y no es bueno esto. Se prioriza que la persona con discapacidad tenga su independencia, tenga su autonomía, no solo en la vida cotidiana, sino también en su navegación web. Así que esas son las principales recomendaciones que se pueden dar sobre la accesibilidad web hoy en día. Espero que les haya quedado claro y un saludo.